¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Ya en el anterior video vimos lo que era el tema del disco duro, di algunas características de todas maneras para que puedas identificar ese componente en la computadora, y el día de hoy vamos a ver otro componente de memoria bastante importante, que es la memoria RAM. Entonces, para agarrar un poco el tema del contexto, si bien es cierto, vimos que en el disco duro nosotros almacenamos toda la que es nuestra información, ya sea programas, archivos, juegos, todo lo que nosotros tengamos se almacena en el disco duro. Cuando nosotros ingresamos a uno de estos programas o juegos, en teoría no se ejecutan dentro del disco. Lo que hace el procesador, que es algo que ya veremos más adelante, ubica el programa que está almacenado en el disco duro y lo ejecuta en otro componente bastante importante, que es la memoria RAM. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es un dispositivo o un módulo que va instalado adicionalmente en nuestra computadora, en la placa madre, y es en esta donde se ejecutan los programas que nosotros estemos utilizando en un determinado momento, e incluso el mismo sistema operativo corre dentro de lo que es la memoria RAM, aunque no lo creas. Entonces, el disco duro almacena la información, pero cada vez que nosotros abrimos Word, Excel, Google Chrome, ejecutamos Dota, por ejemplo, StarCraft, iniciamos el mismo Windows, todos estos programas se cargan en la memoria RAM y sobre esta es que se ejecutan. Y se le dice memoria de acceso aleatorio o memoria RAM, ya que cuando nosotros apagamos la computadora, toda esa información que está almacenada en estos módulos se borra y obviamente se pierde. Entonces, para eso en realidad es que funciona el disco duro, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Cosa de que cuando nosotros apagamos la computadora, ninguna información se pierde y todo queda guardado en ese almacenamiento. Entonces, básicamente ese es el concepto o la lógica de la memoria RAM. Entonces, para hacer un poco de historia, la memoria RAM existe obviamente desde que se creó la computadora, ha evolucionado bastante con los años, pero puntualmente los módulos que actualmente se utilizan son los denominados DDR4. Los DDR4 son la última, digamos, tecnología que se viene utilizando en módulos RAM desde 2013 más o menos. Es la última versión de memorias RAM para computadoras, tanto de escritorio como laptops, e incluso servidores, que está vigente a la fecha. Y básicamente lo vamos a identificar de esta manera. Esto es un módulo de memoria RAM. En realidad es un tipo, no vayas a creer que todas son de esta manera. Este es de la marca Micron, ¿no? Entonces, este es un módulo que, a diferencia de otras, viene con un disipador que no es crítico tampoco, pero esto es un módulo de memoria RAM DDR4. La generación anterior era denominada DDR3, DDR2 y la DDR1, que eran las primeras versiones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos, fuera de que ha aumentado la capacidad de memoria que tiene cada una de estos bancos o módulos de memoria? Asimismo, ha cambiado la velocidad que estas manejan. Entonces, ¿en qué ventaja nos genera eso? Que a mayor velocidad, quitando el almacenamiento, a mayor velocidad mejor la comunicación y la velocidad con la que se van a ejecutar las transacciones entre la memoria, el disco duro y el procesador o la CPU de la computadora, que nos va a permitir correr juegos más rápidos, ejecutar programas más rápido, compilar algunos programas si tú eres un desarrollador, o incluso correr videos o renderizar videos de una mejor manera. Entonces, actualmente solo vamos a encontrar estas en el mercado. Sé que hay algunas computadoras de hace 4 o 5 años, un poco más atrás, que todavía manejan DDR3, sobre todo algunas laptops, pero el estándar ahora es este. Entonces, si tú tienes un módulo o encuentras a alguien que tiene DDR3, por si acaso, ninguna de esas tecnologías o versiones es compatible. Si bien es cierto, los módulos son del mismo largo y el mismo ancho, la cantidad de pines que tienen en la parte de aquí abajo y esta muesca que tienen aquí es completamente distinta. Esta, por ejemplo, las DDR4 tienen 288 pines en la parte de acá abajo, 288 contactos, mientras que las versiones anteriores o generaciones anteriores iban de los 168 a 240 dependiendo de la versión. Y esta muesca que nosotros vemos aquí
también va cambiando según la versión. Entonces DDR4 lo tiene casi en el medio, las DDR3 las tenían un poco a los costados, al igual que la DDR2, o la DDR1 también variaban. Entonces por ahí vas a encontrar una diferencia. De igual manera, nosotros vamos a encontrar dos versiones distintas para lo que son tanto computadoras de escritorio o las PCs, como para lo que son las laptops o computadoras portátiles. Entonces, esto es un módulo de computadora de escritorio. Entonces, así va a ser siempre una computadora de escritorio. Y en una laptop el módulo va a ser de esta manera. Si te das cuenta, es mucho más pequeño. Entonces, ambos pueden ser DDR4, pero la cantidad de pines que van a tener van a ser completamente distintas. Entonces, en esta parte sí tienes que tener bastante cuidado, porque si por A o B tú quieres repotenciar la memoria RAM de tu laptop, no vayas a comprar estos módulos porque no te van a servir para nada, no los puedes poner. Tienen que ser estos de aquí. Entonces, estos son módulos SODIMM, así se llaman, SODIMM, ¿no? Que son específicos para lo que son laptops. Y bueno, la tecnología es básicamente la misma, DDR4 en ambos casos, con las velocidades o la memoria que puedas tener. Entonces, ¿cuál es el punto importante de aquí? Si bien es cierto, tú tienes el disco duro con cierta capacidad de información, la memoria RAM es crítica, como mencionaba, para poder ejecutar los programas, ¿no? Entonces, tú necesitas identificar o necesitas considerar que bajo el esquema o los programas actuales que se tienen, así sea temas básicos, tienes que tener una cantidad considerable de RAM. Los módulos DDR4 actualmente los vas a encontrar en versiones de 4, 8, 16 y 32 GB. Es lo máximo que un solo módulo te va a poder tener o te va a poder dar. Entonces, si tú eres una persona que utiliza básico en tu computadora, te podrían recomendar algunos todavía que utilices 4 GB, pero bajo mi experiencia te puedo decir que ya no. Descarta cualquier módulo de memoria RAM de 4 GB. No es suficiente, no alcanza. Ni siquiera para un tema súper básico que sea Word, Excel y utilizar Firefox o Google Chrome. Y si encima le metes algún jueguito súper básico, no te va a servir. Entonces, ten en cuenta para que si por A o B en algún momento ensamblas una computadora o alguien te pide un consejo para ensamblar una computadora, compra un módulo a lo mínimo o lo mucho, mejor dicho, lo más mínimo que puedas tener, 8 GB. 8 GB es lo que yo te recomendaría sí o sí bajo el esquema actual, y con eso vas a poder funcionar o van a poder funcionar distintos programas de tu computadora. Vas a estar casi al tope de la memoria, sobre todo si utilizas Windows 10 y tienes Google Chrome, que se jala un montón de memoria RAM, pero va a ser así. Entonces, eso es importante. En cuanto a las velocidades de la memoria RAM, va a variar o va a estar bastante asociado a la velocidad de tu procesador. Entonces, eso no lo voy a reforzar o no voy a hablar mucho en esos momentos. Igual lo voy a dejar como comentario en las descripciones para que cuando veamos el tema del procesador, que va a ser el video de la próxima semana, te voy a hablar de esta parte importante de la velocidad y que está muy ligada a lo que es el tema de la memoria RAM. Entonces, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Puedes tener un i5 de séptima generación que soporta un bus de comunicación, ya lo mencioné en el video anterior, igual lo refuerzo, que sea de 2400 MHz. Entonces, si tú a eso le pones una memoria RAM DDR4 de 2666 MHz, estarías desperdiciando un módulo porque el procesador no soporta ese tipo de memoria. Entonces, tú tendrías que tener bastante referencia de esa parte. Y eso voy a ahondar mucho más en el video de la próxima semana para que no nos confundamos en cuanto a lo que es el orden, ¿no? Pero básicamente eso es lo que quería traerte el día de hoy. Para eso sirve la memoria RAM, para eso es necesario ponerla. Esas son las consideraciones que tenemos que tener presente, y también para que en todo caso puedas hacer un upgrade de cualquier computadora que tú tengas. Entonces, en base a eso, si tú tienes ya tienes tu computadora y tienes actualmente 8 GB o 4 GB de RAM y quieres adicionarle otro módulo, un punto importante es que tienes que saber que este módulo de preferencia tiene que ser de la misma marca y el mismo modelo que tienes en tu computadora. Esto con la finalidad de no generar conflictos en la computadora que posiblemente puedan acarrear en que se bloquee tu placa y la máquina no prenda. Entonces,
Te voy a dejar un programita acá en la parte de abajo que se llama CPU-Z. Igual en este momento en el video te estoy mostrando. Para que puedas hacer la verificación, simplemente te descargas el CPU-Z de la página que he dejado en la descripción, lo abres, te vas a esta opción que te muestra la memoria RAM que tiene actualmente tu computadora y te tienes que guiar aquí de la velocidad e incluso la marca que tiene tu computadora actualmente como RAM. Entonces con eso va a ser suficiente para que puedas conseguir un módulo similar y que puedas adicionarlo y aumentar la memoria. Entonces no te recomiendo que mezcles marcas, porque las marcas tienen características muy distintas. Entonces, si por A o B ya no encuentras una marca o tu modelo de memoria RAM ya no existe y actualmente tienes 4 GB y quieres aumentar a 8, te recomendaría que mejor compres un módulo de 8 y dejes ese solo funcionando. Si tienes uno de 8, bueno, que te compres uno de 16 o 2 nuevos módulos de 8 GB de una nueva marca para que con eso lo puedas reemplazar. No te recomiendo para nada que combines marcas porque créeme, generan un problema. Ya he tenido anteriormente algo similar donde le mezclé 2 marcas y al final no prendía porque si bien es cierto la memoria era del mismo tamaño, la velocidad era la misma, pero las memorias no funcionaban. Entonces eso es lo que te puedo recomendar, tanto en computadora de escritorio como en laptop. Entonces básicamente eso es lo que quería traerte el día de hoy. Cualquier duda o consulta no olvides dejármela en los comentarios de la parte de abajo de este video. Igual voy a dejar un glosario en la parte de abajo para que puedas verificar al final algunos términos. Si tienes alguna duda o consulta, me la haces, y si este video te gustó o no te gustó, igual déjame un like, pero con tu comentario en la parte de abajo. Entonces conmigo, hasta un próximo video.